quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. No quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, rodear o caminar donde tú regreses. Me encuentres haciendo tu voluntad. Tú eres de mi vida, seres maravillosas que la pena no hará. Afán de echarlo más, siempre te cada día. Aplica tu palabra en mi forma de pensar. Pues no quiero responder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar donde tú mereces. No encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la razón en ti yo quiero mi cada esforzarme por no corresponder sobre ti. Yo no quiero responder al amor que tú me das. Yo no te de verdad, en mi diario caminar donde tú mereces. Me encuentres haciendo tu voluntad. Aleluya, mi Dios, aleluya, Padre Santo. Sí, Señor, recibe esta oración, mi Padre. Es para usted, mi Dios, es para usted, mi Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Jesús. Padre Santo, gracias, mi Dios. Gracias, Papito Santo. Bueno, pueden salir los niños, los jóvenes, pueden salir para tomar su clase. ¿Sí? Cuidado, cuidado. Ay, de veras que estoy bien feo. ¿Cómo han estado mis hermanos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Bien bendecidos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice la palabra de Dios, estamos vencidos, pero no derrotados, ¿verdad? Tenemos problemas ciertamente, ¿verdad? Dificultades y muchas cosas, pero no estamos vencidos, mis hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios claramente nos dice, ¿verdad? Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles, mis hermanos, ahorita, acuérdense que se acercan los encuentros, ¿verdad? Ya estamos cerca de los encuentros, por eso se dan cuenta, ponemos al inicio de la alabanza, ¿verdad? De los encuentros, no sé si ya los que fueron y vivieron su encuentro, pues ya tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Y muchos de aquí, pues este encuentro se van a ir, tanto varones como mujeres van a ir a tomar su encuentro, ¿verdad? Gloria a Dios. Y les invitamos para que ustedes también en su momento tomen esa decisión y vayan. Es algo bien hermoso, es algo bien precioso, ¿sí? Les invitamos a que hagan el esfuerzo. El costo es de 650 pesos para que vayan a tomar su encuentro, ¿sí? Pero va a ser, yo les aseguro, que va a ser de gran bendición. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar. ¿Qué te parece si ponemos en las manos de Dios este tiempo? Sí, yo te pido, mi hermano, que estás ahí sentado, que prepares tu corazón. Prepara tu corazón. Yo sé que a lo mejor en este momento en tu mente, en tu sentir, está pasando alguna otra cosa, estás pensando a lo mejor en otra cosa, tienes a lo mejor alguna preocupación, ¿verdad? Alguna duda, no sé qué tengas, ¿verdad? Prepara tu corazón.
Prepara tu corazón, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Padre, en esta hora echamos sobre usted, papito, toda ansiedad, toda preocupación, Padre, porque usted sí nos cuida, Padre. Y en este momento, mi Dios, mi Jesús, rendimos, Señor, este tiempo, papito, porque sabemos que es para usted, Padre. Señor, en el cual le pedimos dirección, le pedimos sabiduría, Padre, que sea su palabra, que sea su presencia, Padre, la que en esta mañana venga y ministre y que nos hable, que nos confronte a cada uno de nosotros, Señor Jesús, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud de todos mis hermanos. Y gracias, Señor, por ese gran esfuerzo, papito, Señor, que ellos hacen, mi Dios, para venir a tomar y a escuchar su palabra, Padre. Ponemos en sus manos, Señor, este tiempo, papito, y que sea su palabra, Señor. Que sea usted, Señor, mi Dios bendito, Padre. Y que todos, papito, cada uno de nosotros salgamos edificados, Señor. Y que usted, papito, nos hable, nos confronte, Señor. Nos redarguya, Señor. Y que reconozcamos, papito, que a lo mejor fallamos, que a lo mejor, Señor, mi Dios bendito, no estamos haciendo las cosas como usted quiere. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Dios bendito. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, y esta predicación se titula así: la perspectiva de Dios acerca de la enfermedad y la dolencia. Fíjate que yo creo que este tema es muy extenso, ¿no? Pero también yo creo que es muy complejo, ¿no? Porque a veces nosotros como cristianos, ¿verdad? A nosotros nos pasa, a lo mejor podemos estar pasando una enfermedad, una dolencia, y a veces nosotros nos preguntamos, nos decimos, bueno, si yo soy cristiano, ¿cómo es posible que en mí pueda haber enfermedad, pueda haber dolencia, verdad? ¿A poco no nos hemos preguntado? O nos confrontamos nosotros mismos, o ¿sabes cuál es peor? A veces el enemigo viene y nos mete ideas, ¿verdad? Ahí está, pues mira, tú eres cristiano y mira cómo estás. Y no solamente en la enfermedad, en la economía y en todos los aspectos, yo quiero pensar que somos atacados y ahí es donde a veces tenemos esa gran lucha. Y acuérdense que veíamos hace 8 días, ¿verdad? La prédica que daba mi hijo. Todo, mi hermano, todo está aquí en la mente. Todo está aquí en la mente, mi hermano. Si nosotros le permitimos, ¿verdad?, que venga y que nos diga, que nos esté engañando, lógicamente dejamos anidar, ¿verdad? Dejamos anidar toda esa mentira. Pero acuérdate que Jesucristo, Él ya venció. ¿Sí? Él ya venció. No tenemos de qué preocuparnos. Bueno, dice la perspectiva de Dios acerca de la enfermedad y de la dolencia. Algunas veces cuando estudiamos un tema es mejor retroceder un poco y verlo desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Sí es cierto, porque este punto, fíjate, nosotros podemos pensar, decir muchas cosas acerca de la enfermedad. Pero ¿sabes cuál es lo principal y lo más hermoso? Que yo creo que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros realmente queramos, ¿verdad?, estudiar algo, o realmente si tenemos un problema, la necesidad que sea, yo creo que primeramente es, ¿verdad?, como dice, retroceder un poco, y yo creo que ponerlo desde el punto de Dios. Señor, mira, yo pongo en tus manos este problema, esta dificultad, Señor, esta enfermedad, o esta necesidad económica, no sé, ¿verdad? Poner en las manos de Dios, y que Él realmente, ¿verdad?, que Él nos hable, que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros realmente, ¿verdad?, pues nosotros podemos pensar muchas cosas, y al final, ¿sabes qué pasa? A lo mejor tomamos la decisión, la equivocada. Pero yo creo que lo mejor es ponerlo en las manos de Dios. Pero fíjate, ¿qué piensa Dios de la enfermedad y las dolencias? ¿Qué pensará Dios, verdad? ¿Tú crees que esto, que nosotros, verdad, como cristianos, como un cuerpo de Cristo Jesús, que nosotros sea bueno que haya enfermedad, haya dolencia? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sea bueno o sea malo? ¿Tú cómo? ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué crees? Bueno. Dice, ¿verdad?, que es bueno, ¿verdad? Claro que es bueno. Acuérdense que nuestro cuerpo, ¿verdad?, es una máquina. Es como un carro, más o menos. Un carro, ¿verdad? Un carro, lógicamente, ¿verdad?, trae su máquina, pero esa máquina necesita su aceite, su afinación y muchas cosas. Porque ese carro, ¿verdad?, aún así puede ser un carro nuevo. Pero si ese carro no se le da un mantenimiento, no se le da un cuidado como debe de ser, lógicamente, ese carro se va a descomponer. Así lo mismo tú y yo somos una máquina, ¿verdad? Es un cuerpo, pero ese cuerpo también necesita descanso, necesita reposo. Ese cuerpo también necesita en su momento dado, ¿verdad?, que vayamos al médico. Porque yo creo que hasta que no nos enfermamos es cuando realmente, ahora sí vamos al médico y vamos porque realmente nos enfermamos. O a lo mejor nuestro cuerpo ya nos está indicando o tiene ya señales, indicios de que algo nos está doliendo. ¿Y qué hacemos comúnmente? No, pues luego mejor voy o me tomo una pastilla.
nos autorrecetamos nosotros y a lo mejor por ese momento se nos quita. Pero quiero pensar que esa dolencia o ese dolor, ¿verdad? Esa enfermedad sigue. Y hasta que realmente no caemos a una cama, ¿verdad? O que realmente ya vamos al doctor y nos dice, no sabe qué, pues es que usted tiene esto. Si usted hubiera venido antes, hubiera sido otra cosa. A lo mejor hubiéramos podido sanar, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Necesariamente, el plan de Dios, fíjense, el plan de Dios es, ¿verdad? Que nosotros, dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo y morada de Jesucristo. ¿Y cómo debe de estar el cuerpo de Jesucristo? Tiene que ser un cuerpo sano, tiene que ser un vaso limpio, necesariamente, ¿verdad? Porque acuérdense que Dios, ¿verdad? O nosotros como cristianos, como guerreros, como hijos de Dios, un guerrero, ¿verdad? Un soldado herido no puede ir a la batalla. No, necesariamente tiene que estar sano. Tenemos que estar sanos nosotros porque si no, definitivamente, no estando sanos no podemos nosotros rendirle al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en su momento dado? ¿Verdad? Estar sanos, porque el plan de Dios es que nosotros estemos sanos, ¿verdad? En este estudio veremos que la sanidad y la salud fueron parte del plan de Dios. Es un plan de Dios, sí, que nosotros estemos sanos. Y ciertamente yo creo que hay veces, ¿verdad?, que nuestro cuerpo se va a enfermar, sí, pero tenemos que ir al médico. Dios por eso puso la medicina, los médicos, para que también en su momento dado, también nosotros vayamos al médico, porque decimos, bueno, yo soy cristiano y como tal, bueno, oro, o que oren mis hermanos por mí, y yo voy sanado. Gloria a Dios que a lo mejor en ese momento se ora, y mi hermano es sanado, qué bueno. Pero también tenemos que ir en un momento dado a hacernos un chequeo, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo esté bien. Dios a través de toda la Biblia, y continúa haciendo, ¿verdad?, un plan de Dios para nuestras vidas y ministerios. La sanidad es una de las promesas de Dios cuando se le cree y se actúa. Fíjate, la sanidad es una promesa de Dios, pero cuando yo soy cristiano y me digo cristiano, yo necesariamente tengo que creer, pero también tiene que actuar, ¿verdad? Tengo que creer. Si yo realmente creo, tengo esa fe y digo, Señor, en el nombre de Jesús. Y acuérdate que no necesitamos que nos ministren. Tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios. Dios nos ha dado poder en nuestra boca. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos orar. Tú mismo puedes tocarte tu cuerpo y en el nombre de Jesús reprendo, echo fuera toda enfermedad, toda dolencia. Tenemos ese poder para poder hacerlo, ¿verdad? Pero como dice, tenemos que creer, ¿verdad? Y tenemos que actuar. Cualquier promesa libera el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 4, del 22 al 24. Aquí vamos a ver, en el libro de Proverbios, vámonos. Y por ahí te pido que auxilies a alguien que esté a tu lado. Si no lo ha encontrado, ayúdale a buscarlo. Proverbios 4, del 20 al 22. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, ¿sí? Proverbios 4, del 20 al 22. Fíjate, pon atento y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, hijo mío, ¿ya lo tienen todos? ¿Sí? No hay tiempo. Proverbios 4. 4, del 20 al 22. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. 4, del 20 al 22. Continuamos. Dice así, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y fíjate lo que dice el 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Con el simple hecho, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, clamemos, dice que esa palabra viene a ser, o es más bien, medicina a tu cuerpo. Porque ¿a poco no cuando podemos tener un problema, una enfermedad, y oramos, nos metemos a orar, le pedimos a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Tú te levantas y en ese momento tú sientes esa sanidad, tú tienes esa sanidad. Pero como decíamos, ¿verdad?, tú tienes que creerla y tienes que actuar. Porque Dios, por medio de su palabra, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que esta palabra aquí nos dice en el versículo 22, porque es medicina, dice, ¿verdad?,
a todo tu cuerpo. En el momento con el simple hecho que tú empiezas, que tu boca empieza a declarar palabra, ¿verdad? Palabra que es fuente de vida, sabes que en ese momento tu cuerpo está siendo sanado, es sanado, pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Tenemos que creerlo. Bueno, y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 15:26. Vámonos a Éxodo 15:26. Y aquí está todo, aquí está la clave, mi hermano, de muchas cosas. Éxodo 15:26. Fíjate lo que dice, aquí está la clave y aquí tú mismo lo vas a entender, lo vas a discernir lo que dice la palabra de Dios. 15:26, Éxodo 15:26. ¿Ya lo tienen? ¿Éxodo qué? 15:26. Es de los primeros libros. Génesis y Éxodo. Ajá, sí, Éxodo 15:26. Dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero fíjate, aquí Dios claramente, la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara. Aquí nos dice claramente, y aquí le está advirtiendo, ¿verdad? Claramente nos está advirtiendo, nos está diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, fíjate cómo quiere que andemos, ¿sí? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, fíjate lo que va a hacer. Ninguna, dice, enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjate, hay un pero ahí, ¿verdad? Que nosotros realmente andemos en sus estatutos, dice, y que obedezcamos. Y cuando nosotros hacemos eso, aquí, ¿verdad?, Él nos está prometiendo, nos está dando esa promesa de que dice: yo soy Jehová tu sanador. Vamos a tener esa salud, vamos a tener esa sanidad. La importancia de la sanidad. Para conocer a Dios de manera total debemos conocerlo como el sanador. Tú y yo, desde el momento que sabemos que nuestro Dios, sabemos que es un Dios que tiene poder y que es sanador, desde ese momento yo tengo que creerlo. Porque a veces le pedimos, oramos y decimos: bueno, Señor, a lo mejor tú puedes, o yo creo que tú me puedes sanar. Cuando yo uso esa palabra, decir creo, o que tú puedes, ¿sabes qué estoy haciendo? Como poner una barrera, como no creyendo, como diciendo: ¿sabes qué, Señor? Pues a lo mejor sí lo puedes o no lo puedes hacer. Por eso cuando tú ves, ¿verdad?, cuando Jesús, cuando lo sanaba, decía: Señor, le decían: si tú quieres, Señor, puedo ser sanado. Si tú quieres, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Saber y declarar que Jesús es nuestro Dios sanador. Y ahí lo vimos en Éxodo 15:26, que dice: porque yo soy Jehová, tu sanador. Si conocemos al Señor como nuestro sanador, si no conocemos al Señor como nuestro sanador, estamos perdiendo una dimensión importante de nuestra relación con Él. La sanidad fue importante para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdense que, ¿verdad?, nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esas tres personas, ¿quiénes son? Uno solo. Es uno solo. A Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Él le importa y a Él le interesa que tú y yo tengamos esa sanación. Es muy importantísimo que entre nosotros, como el pueblo de Dios, tengamos y que seamos sanos, porque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad?, ellos son los más interesados de que nosotros obtengamos o que nosotros tengamos en un momento dado esa sanación. El Espíritu Santo inspiró a Juan a describir y contarnos que la sanidad es la voluntad del Padre. Vamos a ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad. Vámonos a tercera de Juan 2, de los libros últimos. Tercera de Juan 3:2.
Y fíjate lo que dice la palabra. Si este es el plan de, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Sí? Aquí lo dice claramente. ¿Ya lo tienen? Tercera de Juan 2. ¿Cuándo? 3:2. Pero es tercera de Juan, en primera, segunda y tercera. ¿Sí? Ya lo tienen, dice así, fíjate lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el plan de Dios, mi hermano? Que tú y yo estemos enfermos, que tú y yo estemos en la miseria, que tú y yo estemos en la pobreza. ¿Ese es el plan de Dios? No, mi hermano, aquí nos está diciendo claramente la palabra de Dios. Fíjate cómo nos habla con ese amor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice en todas, no nada más en una área o en unas cosas. Dice en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, lo interno, lo de adentro. Dice que en todas las áreas, en todos los aspectos, tú y yo tenemos que ser sanados, tenemos que ser prosperados. Es necesario que entendamos que la sanidad siempre es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que siempre la voluntad del plan de Dios es que tú y yo seamos sanos, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, la sanidad de Jesús es hoy. Repite, diga ahí al que está al lado, la sanidad de Jesús es hoy. Es hoy. Es hoy la sanidad, no es para mañana, no es para pasado, para otra semana, es hoy. ¿Cuál es la cita? Si tú lo crees, es hoy. Tercera de Juan 2. Es hoy la sanación. No sé, a lo mejor tú en este día, en esta mañana, no sé, a lo mejor tú tengas una dolencia, tengas una enfermedad, pero como dice, ¿verdad? La sanidad de Jesús es hoy. Si tú lo crees, tú y yo somos sanos, ¿sí? A medida que seguimos a Jesús a través de los evangelios, encontramos que ministró sanidad en muchas situaciones diferentes. Su compasión por los enfermos fue evidente de manera constante. La sanidad fue una parte muy importante de su ministerio. Si se dan cuenta, desde que Jesús inició su ministerio, Él en todo lugar, en todo momento donde Él iba, en ciudad que se paraba, Él llegaba y ya había gente allí esperándolo para hacer sanidades. Y sanidades de todo tipo, levantaba muertos, daba vista a los ciegos, leprosos, y de todo tipo, echaba fuera demonios. Ese era el ministerio de Jesús. Y si Jesús es nuestro modelo a seguir, ¿cómo tenemos que hacer tú y yo? Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Pero imagínate, si tú y yo vamos proclamando, vamos diciendo que tenemos un Dios poderoso, y yo estoy enfermo, entonces ¿cómo puedo decir o cómo puedo hablar que mi Dios es grande, que mi Dios es poderoso? ¿Te das cuenta? Ese fue el ministerio de Jesús, que Él en todo momento, ¿verdad? Él sanaba, Él hacía sanaciones, Él ponía las manos sobre los enfermos y ellos eran sanados. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos 1, 40 y 41. Marcos. Marcos 1, 40, capítulo 1, versículo 40 al 41, ¿sí? Marcos 1, versículo del 40 al 41. Y aquí es cuando dice que Jesús sana a un leproso, ¿verdad? Marcos 1, 40 al 41. Y fíjense, aquí está lo que yo les decía hace rato. Por eso nosotros cuando le pidamos algo a Dios, tenemos que saber cómo pedirle. Porque yo le digo, bueno, Señor, si tú puedes, si tú quieres, Señor, o tú me puedes sanar. Fíjense cómo este leproso, cómo le dijo, cómo se dirigió a él. Sí, dice así, 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, a ver si puedes, o creo que tú me puedes sanar. Aquí él estaba diciendo claramente, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Porque si dan cuenta esta palabra, cuando digo, si quieres, Señor, como que es, hasta yo la siento como que es hasta un reto que le ponemos a Jesús. ¿A poco no? Si quieres, Señor, tú
me estás probando, me estás diciendo, ¿qué hace Jesús? Pues me sana. Pero si yo le digo, Señor, es que a lo mejor tú puedes, o creo yo que tú tienes el poder para hacerlo. Aquí este leproso, ¿verdad? Le estaba diciendo, si quieres, puedes limpiarme. 41. Y Jesús, entendiendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, ¿verdad? Ahí está. Para Jesús, ¿verdad? No había imposibles, él lo sanaba. La sanidad era importante para Jesús porque él había venido a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad, y la voluntad del Padre era que él iba a tener ese ministerio, ¿verdad? Que él iba a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Vámonos al libro de Hebreos 17. Hebreos 10:7. Sí, dice así. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. Acuérdense que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Nosotros igualmente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Jesús, ¿verdad? Así lo mismo nosotros también tenemos que hacer. Cuando Jesús caminaba sanando a las personas, estaba haciendo la voluntad del Padre. Ese era un plan, un propósito del Papá Dios para Jesucristo. Así lo mismo, si ustedes se dan cuenta, estamos siendo preparados para que en su momento ustedes y nosotros vayamos a hacer esa voluntad del Padre, ¿verdad? Y vámonos al libro de Mateo 9:35. Aquí vamos a andar en toda la Biblia, 9:35. Mateo 9:35. Nos damos tiempo. 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que Jesús recorría, ¿verdad?, todas las ciudades y aldeas. Y así tú y yo lo mismo, te das cuenta, es lo que tenemos que hacer cotidianamente, diariamente. Recorrer, ir a los lugares donde hay esa necesidad, ahí tenemos que ir. Porque Jesús, ese era su ministerio y esa era la voluntad de su Padre. Y la voluntad de Dios para contigo y conmigo es que tú y yo hagamos lo mismo. Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. La sanidad es importante para el Espíritu Santo. Fíjate, hablamos del Padre, ahora nos vamos con el Espíritu Santo. Dice que también es importante esa sanidad para el Espíritu Santo. Y es parte del propósito. Su unción es el libro. En el libro de Lucas leemos cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús para sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas 4:18. Lucas 4:18. Y es un versículo bien hermoso. Aquí, fíjense, Jesús fue ungido. Aquí papá Dios lo ungió precisamente para que él fuera, ¿verdad? Y hiciera, ¿verdad?, sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad?, a los pobres de espíritu, diera vista a los ciegos. 4:18. Dice así fíjate lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Te das cuenta cómo Papá Dios, ¿verdad? Por el Espíritu ungió a Jesucristo, porque Él sabía cuál era el ministerio de Jesús y aquí lo estaba ungiendo? Así lo mismo, tú te das cuenta cuando nosotros reconocemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué hace el Espíritu? Dice que nos sella con el sello de su Espíritu. ¿Para qué nos sella? ¿Verdad? Porque nos unge, porque sabe que en su momento también nosotros vamos a ir a hacer lo mismo y tenemos que estar ungidos de ese Espíritu. Él ungió a Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo. Vámonos a Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y es lo que yo te decía ahorita, aquí lo confirma la palabra de Dios. 10:38. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanidades a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice, estaba con él, ¿verdad? Papá Dios en todo momento, ¿verdad? Estaba con él. Y él sabía dónde lo estaba enviando, dónde lo iba a mandar. Y así lo mismo Dios a ti y a mí. Él sabe a dónde nos va a enviar y a dónde nos está mandando. Por eso tenemos que ser ungidos, ¿verdad? Lo confirma la palabra de Dios. Aquí vamos a ver cómo lo confirma la palabra de Dios. Que tú y yo tenemos que ser sanos. La sanidad es importante porque es la manera en que el Señor tiene para confirmar su palabra ante un mundo perdido y moribundo. Vámonos a ver qué dice el libro de Marcos 16:20. Marcos 16:20. Marcos 16:20. ¿Ah? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con la señal que le seguían. Amén, dice, ¿verdad? ¿Sí? El mundo de hoy necesita a Jesús. ¿Tú crees que el mundo de hoy necesita a Jesús? Es necesario, mi hermano. Por eso hoy vemos tantos problemas, tantas guerras, tantas muertes. ¿Por qué? Porque esa gente, mi hermano, necesita a Jesús. El mundo de hoy necesita a Jesús. Dios nos ha considerado a nosotros para que vayamos a todas partes con las señales acompañantes que confirman su palabra, a echar fuera demonios. Dios nos avala, Dios nos confirma para que nosotros vayamos. Nosotros, tú y yo, tenemos esa autoridad de parte de Jesús para que vayamos y sanemos todas las enfermedades, todas las dolencias. Y también, ¿para qué? Para que echemos fuera todos esos demonios. Dios nos ha, ¿verdad? Nos ha dotado, nos ha dado ese poder, esa unción para hacerlo. ¿Sufrió Jesús en vano? Acuérdate que dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Isaías, dice que Él, ¿verdad? Por esa llaga llevó toda dolencia y toda enfermedad, y que nosotros fuimos sanados, fuimos curados. ¿A poco no? Amén. Pero entonces yo te pregunto, ¿entonces Jesús sufrió en vano? Esas llagas que Jesús llevó, acuérdate que todas esas dolencias y eso que llevó fue por todas las enfermedades. Ella pagó por todas las enfermedades que tú y yo tenemos. Él ya lo pagó. Y si nosotros seguimos así, entonces quiere decir que entonces Jesús sufrió en vano. Si no ministramos sanidad a los enfermos, entonces una parte del sufrimiento de Jesús por las llagas que Él llevó en su cuerpo fue en vano. Es necesario, mi hermano. Por eso ustedes se dan cuenta que domingo tras domingo estamos ministrando, porque es necesario ministrar sanidad, mi hermano. A lo mejor en muchas iglesias, en muchos lugares no lo llevan a cabo porque dicen, no, pues eso no es
no es cierto, o simplemente no lo creemos como cristianos. Si tú te das cuenta, por eso es importantísimo, siempre que terminamos hacemos ese llamado. ¿Quién tiene alguna necesidad? ¿Por qué? Porque es importantísimo que se ministre, ¿verdad?, sanidad a los enfermos. Y ahí lo vemos en Isaías 53:5. Vamos a ver qué nos dice Isaías 53:5. Isaías 53:5. ¿Ya? Bueno, dice así, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga dice que tú y yo fuimos nosotros curados. Si es que no, mi hermano, entonces fue en vano ese sacrificio que Jesús hizo ahí en esa cruz del Calvario. Tú y yo, dice que por esa dolencia, que por esa llaga, tú y yo fuimos sanados. Cuando ignoramos lo que la palabra de Dios dice sobre la sanidad, estamos ignorando la gracia de Dios, estamos haciendo que el sufrimiento, las llagas que Jesús sufrió por nuestra sanidad sean nulas. ¿Te das cuenta? Vamos a ver que no es el libro de Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. ¿Ya lo tienes? Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice, ¿verdad? Y fíjate, la sanidad que hace, cuando tú y yo venimos, pedimos sanidad, ¿qué hace la sanidad? Salva vidas, ¿verdad? Nos da vida. La sanidad puede salvar su vida, la vida de sus familiares y de sus amigos. El profeta Oseas nos dijo en el libro, ¿verdad?, de Oseas 4:6, que dice: mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es necesario, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, sepamos, que nosotros leamos y que tomemos estas promesas que dice la palabra de Dios. Porque si te das cuenta, toda la gente no sabe, nunca tiene, ¿verdad?, nunca tiene la decisión de, ¿sabes qué? Voy a leer un libro, o voy a leer la Biblia a ver qué cosa dice. Por eso dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento. Por eso los grandes, esa gente que sabe mucho, ¿sabes por qué sabe? Porque se pasa días, horas leyendo y leyendo y leyendo. Eso le da sabiduría. Imagínate si tú y yo leemos la Biblia constantemente, ¿qué nos va a dar? ¿Qué va a provocar? ¿Qué va a hacer? Pues nos va a dar sabiduría para que, como dice, que su pueblo no perezca porque le faltó conocimiento. La sanidad para nuestro cuerpo y alma es una provisión de Dios, por Dios que hizo por nosotros. Nosotros, como David, no debemos morir, sino vivir vidas largas y saludables como testigos de Jesús. Dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener largura de días. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 118:17. ¿Salmo qué? Salmo 118:17. Eso le queremos citar, ¿no? 118:17. Salmo 118:17. ¿Lo tienes? Dice así la palabra de Dios: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jai
Ahí está, dice, no está diciendo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de, dice, ¿verdad? De Dios, contaré las obras de Dios, dice, ¿verdad? La revelación de la sanidad en la palabra de Dios ha impedido que muchos mueran prematuramente, ¿verdad? Cuando realmente no entendemos, no tenemos esa revelación de Dios, ¿verdad? Mucha gente muere prematuramente, mucha gente a lo mejor joven, que no tenía que morir, muere. ¿Por qué? Porque no creen, no saben, no conocen que la palabra de Dios da vida, es fuente de vida. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Pues precisamente compartir a esa gente para que esa gente sepa y conozca. Vámonos al libro de Santiago 5, 14 al 15. Santiago 5, 14 y 15. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pues tú no querías, porque a veces podemos decir, bueno, ¿y por qué llaman? Y que dicen que ministran o que hacen. Aquí la palabra de Dios lo indica, lo dice, cómo lo tenemos que hacer. Sí, Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Esto nosotros lo hacemos por hacerlo. Aquí lo dice la palabra de Dios, cómo lo tenemos que hacer. Dice así, 14. Y nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay enfermos entre vosotros? Sí, ¿verdad? Sí, hay enfermos, ¿cómo no? ¿Verdad? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí está la palabra de Dios. Si alguno hay enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y ancianos no se refiere porque ya están ancianitos, que ya no pueden caminar, no. Los que ya tienen un conocimiento más, una madurez más, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios, a eso se está refiriendo. Y no, pues nos van a tener unos ancianitos y nos van a... No, ¿verdad? Fíjate lo que dice el 15. Fíjate lo que dice, pon atención. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. La oración. Pero tenemos que creerla. ¿Sí? La oración sanará al enfermo. No necesitas ir a otro lugar. Con la pura oración, si tú lo crees, tú eres sano. Tú y yo somos sanos. Pero tenemos que creerlo. Parte de la gran comisión, mandamiento, ¿sí? A los discípulos. Acuérdate que Jesús a ti y a mí, a todos Él nos dejó una gran comisión que queramos o no, tú y yo la tenemos que cumplir. ¿Cuál es esa gran comisión que dice ahí en Mateo 28, 19? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú y yo, mi hermano, aunque queramos o no, tenemos que cumplir esa comisión. ¿Sí? La sanidad fue parte importante del entrenamiento y del ministerio de los discípulos y seguidores de Jesús. Así como Jesús caminó sanando a los enfermos, Él ordenó a sus 12 discípulos hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Primeramente Jesús, Él los preparó, les enseñó, los ungió y posteriormente, ¿verdad? Los mandó ¿a qué? ¿A qué los mandó? No nada más a ver, a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. A eso los mandó, a eso mismo los mandó. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 10 del 7 al 8. Mateo 10, 7 y 8. ¿De 6 al 8? Mateo 10, 7 y 8. 7 y 8. Dice así el 7. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8.
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. ¿Te das cuenta? ¿Para qué nos están enseñando? ¿Para qué nos están instruyendo? Dice la palabra de Dios, dar de gracia. Lo que de gracia recibiste, esto que tú estás oyendo, escuchando, es porque en su momento Dios te va a mandar a que tú lo hagas. ¿Y qué vas a ir a hacer aquí como lo dice en el 8? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Te das cuenta por qué todo lo que Jesús nos está preparando? Porque tarde que temprano tú y yo lo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que hacer o tenemos que cumplir esta comisión, tú y yo, en algún momento o en alguna etapa de tu vida. Jesús dijo que cualquiera que cree en Él hará las mismas obras que Él hizo. Fíjate lo que nos está diciendo, que cualquiera que cree por el simple hecho de creer, Él hará las mismas obras que Él hizo. Vámonos a Juan 14:12, a San Juan 14:12. San Juan 14:12. Dice así el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta? No solamente vamos a hacer lo que Él hizo, dice que nosotros vamos a hacer aún mayores obras nosotros. ¿Te das cuenta? Todas las promesas que Jesús tiene aquí para nosotros son tuyas, son mías, pero las tenemos que tomar, las tenemos que creer, las tenemos que hacer nuestras. Jesús dijo que ministremos y haremos milagros tal como Él lo hizo. Dice que ministremos, ¿verdad? Y haremos milagros tal y como Él lo hizo. ¿Tú lo crees? Es que ¿sabes qué pasa? Una cosa, realmente no lo creemos. No lo creemos. Pero aquí Jesús nos está diciendo en su palabra que ministremos. Dice, tú ve ahora, ministra, y tú vas a hacer los mismos milagros que Él hizo. Es lo que tenemos que hacer, no tenemos que tener miedo, porque Él, el Padre, dice que va con nosotros. Él está con nosotros. El imponer manos sobre los enfermos y ministrar sanidad es parte de la gran comisión que Jesús dio a todos los creyentes. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 14:15, vamos a ver qué dijo Jesús en Juan 14:15. San Juan 14:15, ahí donde estamos. Dice así, ¿verdad? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y fíjate lo que dice. Jesús dio ese mandamiento final en Marcos. Vamos a ver qué nos dice Marcos 16 del 15 al 18. Marcos 16 del 15 al 18. Estos versículos son bien hermosos. Marcos 16 del 15 al 18. Y aquí está, por si no lo crees, aquí está, fíjate lo que dice la palabra de Dios desde el 15. ¿Sale? Marcos 16 del 15 al 18. ¿Qué les dijo Jesús? Aquí les está ordenando, les está diciendo, ¿verdad? Les está encargando. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todo mundo le tenemos que predicar el evangelio. Dice 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto opera automáticamente, ¿verdad? Si creo, soy salvo, pero si no creo, automáticamente soy ya condenado. 17, fíjate lo que dice, esto es bien hermoso, 17 y 18, fíjate lo que dice, por si tú no crees, fíjate. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Dice, sobre los enfermos tú vas a poner las manos y ellos van a sanar. ¿Te das cuenta? Todo el poder, la gracia que Dios nos ha dado a ti y a mí para hacerlo, tú y yo lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Y no necesariamente necesitas o piensas o creas que digas, pues es que a lo mejor nomás los pastores, los líderes, nada más se lo pueden hacer. Todos, tú tienes la autoridad para hacerlo. Si tú simplemente lo crees, tú lo puedes hacer. Si tú lo crees, tú lo puedes hacer. Tu boca tiene poder para hacerlo, para declararlo, para echar fuera toda dolencia, toda enfermedad, todo problema, de la índole que sea. Tú tienes el poder para hacerlo, pero tenemos que simplemente creerlo. Tenemos que creerlo. Aquí, si te das cuenta, estas promesas están aquí en la palabra de Dios. Yo no las invento. Aquí está, aquí lo dice la palabra de Dios. Que si tú y yo ponemos manos sobre los enfermos, ellos van a ser sanados. Vamos a echar fuera demonios. Él nos dio también el poder, ¿verdad? Nos da la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para en su momento también hablar lenguas. Que seamos revestidos del poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Tú y yo es necesario que tú también, si tú quieres tener ese poder Espíritu Santo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lleno? Que en su momento, ¿verdad? Tú también hables esas lenguas. Conclusión. Las últimas palabras de Jesús a sus creyentes no fue una sugerencia. Miren lo que dice, no fue una sugerencia. Fue un mandamiento. Sanar a los enfermos es importante, así que vamos a ser obedientes. Jesús nos dejó esa gran comisión y no fue una sugerencia. Fue un mandamiento que Él nos dejó a ti y a mí, y en su momento dado, tú y yo lo tenemos que cumplir, ese mandamiento, si realmente tú y yo somos obedientes. Si realmente somos obedientes y le creemos, por eso dice, ¿verdad? Que guardes sus mandamientos. Dice, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que cumplir esa gran comisión. Queramos o no, la tenemos que cumplir. Bueno, y esta predicación, mis hermanos, va a ser dos partes. Esta es la parte 1 y yo creo que el próximo domingo es la parte 2, porque viene todavía lo bueno de todo eso de dolencias y enfermedades, ¿sí? Esta es parte 1, el próximo domingo será la parte 2, donde vamos a hablar realmente todo esto de las enfermedades y todo esto. Pero si te das cuenta, todo esto es bíblico. El plan de Dios es que tú y yo seamos sanos, ¿sí? Bueno, y hablando precisamente de todo esto, ¿verdad? Si alguno en esta mañana, ¿verdad?, tiene alguna necesidad, quiere que oremos por ellos, mis hermanos, adelante. Yo los invito, mis hermanos, que pasemos. Acuérdate lo que decía ahí en el libro, ¿verdad?, de Santiago 5, 14 y 15. ¿Qué decía? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren, dice, por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo, dice, ¿verdad? Ahí está. Sí, entonces, mis hermanos, hay alguna necesidad de oración, petición, adelante, mis hermanos, invitamos a que pasen acá enfrente. Queremos orar, queremos ministrar a ustedes, sí. Les invito a mis hermanos que pasen aquí para que nos ayuden a ministrar y a orar con mis hermanos, ¿vale? Vamos a orar. Vale, pues vamos a orar. Vamos a orar, pues hay necesidades, sabemos, ¿verdad?, que dentro del cuerpo de Cristo hay necesidades, hay peticiones, y sobre todo sabemos que hay enfermitos, ¿verdad? Pero simplemente, como dijo en la palabra, si realmente le creemos a Dios, mis hermanos, hoy acuérdense que dice que la sanidad es hoy. Si tú realmente lo crees en tu corazón, hoy tú eres sano. Y acuérdate que no soy yo el que hace la obra. Nosotros nada más somos el instrumento. Él es el que hace la sanidad, no nosotros. Yo no soy nadie para dar sanidad ni nada. El que lo hace es Jesús.
Él es el que lo hace. Vamos a orar, mis hermanos. Yo les pido por ahí, mis hermanos. Vamos a orar con mis hermanitos, mis hermanitas, hermanas ahí con mis hermanitas, mis hermanos con mis hermanos. Vamos a orar. Bendito mi Dios santo, en el nombre de Jesús, Padre. En esta hora, papito, en obediencia, Señor, en humildad, oyendo su palabra y entendiendo su palabra, Padre Santo, en esta mañana, pongo en sus manos, papito, usted sabe y conoce la necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Usted sabe la dolencia, usted sabe la enfermedad que están pasando, Señor. Y en esta mañana declaramos que ellos creen, papito, que ellos toman esa promesa de su palabra, Padre. Y declaramos, papito, salud, declaramos sanidad. Toda enfermedad, papito, en cualquier parte de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús la reprendemos, declarando, Padre, que mi hermano es sano, papito, de toda dolencia, de toda enfermedad, papito santo, en el nombre de Jesús yo le pido, Padre, Señor, que usted levante, que usted sane toda enfermedad, la que sea, como se llame, en el nombre de Jesús le echamos fuera, papito. Puede ser cáncer, sida, leucemia, diabetes, Señor, corazón, estómago, intestinos, Padre, rodillas, tendones, cartílagos, huesos, lo que sea. En el nombre de Jesús en este momento ordenamos, papito, que toda enfermedad, toda dolencia, la que sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús, papito Santo, le echamos fuera, papito. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que usted dé y traiga esa salud, esa sanidad, papito, que usted traiga esa paz, esa tranquilidad, Señor, que usted quite toda lucha, toda carga, papá. En el nombre de Jesús declaro salud. Declaro sanidad toda, Señor, presión alta o baja. En este momento se va, declaramos salud, declaramos sanidad, papito. Declaro, Señor, salud y sanidad. Toda dolencia, toda enfermedad, papito, la que sea, como se llame. En el nombre de Jesús le echamos fuera, declarando salud y declarando sanidad, papito santo, Señor. Mi Dios bendito, Padre, en el nombre de Jesús, papito santo. Padre santo, mi Dios, en el nombre de Jesús, papá. Ve y traiga esa salud, sanidad. Declaro que este cuerpo es sano porque usted ya pagó y usted llevó por esa llaga toda dolencia, toda enfermedad. Y nosotros fuimos sanados, fuimos curados. En el nombre de Jesús, papi, declaro salud, declaro sanidad, papito, declaro, papito. Todo, Señor, aquello que no ha sido grato en este cuerpo, lo reprendo y le echo fuera, papá. Declaro salud, sanidad, papito, y declaro que estos cuerpos, Señor, quedan cubiertos con esta sangre preciosa del Cordero de Dios, del Cordero Santo, Señor. Gracias, papito, porque sabemos, Padre, que su presencia, que su Espíritu está aquí y usted es el que sana, usted es el que levanta, usted es el que da esa salud, esa sanidad. Toda honra y toda gloria, Señor, es para usted, mi Dios, es para usted, Jesús. Gracias, papito, por su presencia, por su visitación en esta mañana, Padre. Y declaramos salud, declaramos sanidad en esta mañana. Sea la enfermedad que sea, Señor. Declaramos salud, declaramos sanidad, papito. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y por siempre, amén, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Bueno, ¿qué te parece, mi hermano? Si levantamos las ofrendas, los diezmos. ¿Sí? Levantamos ofrendas, diezmos. Puedes pasar a depositar tu ofrenda, tu diezmo, mi hermano. Yo de allá sabía, yo lo vi. Y también les queremos compartir, nosotros el viernes precisamente estuvimos por allá por el cerro, no sé cómo se llama por allá, allá el cerro de aquí en la postal la B, alguna de las últimas por ahí estuvimos, mis hermanos. Estuvimos por ahí con unos hermanitos, ¿sí? Precisamente es, ¿verdad? Eso ya lo habíamos pensado. Otra hermanita, Blanquita, ¿dónde está? ¿Sí le podemos compartir, Blanca, o no? ¿Me permite compartirlo? ¿Sí? Sí, ahorita sí. Estuvimos con mi hermanita Blanca, ustedes la conocen. Precisamente nos avisaron el viernes en la mañana, a su esposo le dieron 4 balazos. ¿Sí? Fueron 12, pero le... Bueno, 12, pero 4 le dieron y los demás, pues gloria a Dios que no le da. Pero bueno, y gracias a Dios, miren lo que pasa. Estuvimos con ellos ahí platicando, estuvimos orando ahí con este varón, con su esposo, con Sergio. Y pues gracias a Dios, lo hospitalizaron el miércoles o el jueves, hermanita. El jueves y el viernes, hermanos, ya estaba de alta. Sí, le dieron 4 balazos, le salieron en la copa, casi no tocó ninguna, no dañó a ningún órgano ni nada, y gracias a Dios él está bien, está en recuperación, mis hermanos,
Y vemos, mis hermanos, ahí vemos la mano poderosa de Dios, ¿sí? Que Dios es grande y poderoso. Aún así, nosotros siendo malos, siendo buenos, Dios está con nosotros y Dios nos respalda, mis hermanos. Sí, estuvimos con ellos ahí platicando y también pues llegaron ahí unos familiares, ¿verdad? Hubo vecinos que estuvieron ahí visitándolos y en ese momento su hijo de mi hermana que no ha venido también aceptó a Jesucristo, ¿verdad? Y también dentro de las personas que fueron a visitarlo, les compartimos de la palabra y en esta semana quedamos de que vamos a abrir célula allá arriba con ellos. O sea, vean, yo les preguntaba, yo les decía a ellos, ¿verdad? Y en su casa cuando estábamos el viernes, que aún en la adversidad vemos cómo Dios hace cosas maravillosas. A veces nosotros no nos pensamos ni nos imaginamos, ¿verdad? Y pensamos algo en ese momento, en ese problema, decimos, bueno, ¿por qué, Señor? Pero Dios tiene un plan específico para cada situación. Y ahí vemos cómo, ¿verdad? Había familias. De hecho, quedaron que iban a venir hoy, no sé, no pudieron, no sé, ¿verdad? Pero quedaron de venir. Pero de hecho es de que pues en esta semana nada más que quieren. Yo creo que va a ser el viernes, porque es el viernes que tenemos nosotros el día más o menos, y yo creo que va a ser el viernes en la tarde cuando vamos a hacer o abrir célula ahí con mis hermanos, ¿sí? También fue de gran bendición esta semana, también ya abrimos célula esta semana, aquí en la casa de mi hermano, también ya abrimos célula en la mañana, a las 10 de la mañana, ya se abrió célula también en la casa de ellos, y también vemos que Dios, mis hermanos, está haciendo la obra, ¿sí? Vemos que Dios, así es de que mis hermanos, pues hay que creerle a Dios. ¿Sale? Bueno, mis hermanos, y también yo quería pedirles, mis hermanos, les dije de mi hermanita, ¿por qué? Se trata de lo siguiente, mis hermanos, mire, ella ahorita, pues su esposo, lógicamente, pues está convaleciendo, está malito y todo eso, ¿verdad? Y yo quería, mis hermanos, si no es mucho, pedirles que si podríamos levantar una ofrenda de amor para mi hermanita, porque ella, la verdad, pues ella no trabaja ni nada, y la verdad, pues ella, en el Segallón le fue en la Cruz Roja ahí de Naucalpan, creo, ¿no? Algo así. Y le dieron la receta, pero pues no le dan los medicamentos, ¿sí? Y ella pues ahorita no cuenta con la economía para pues comprar medicamentos o cosas así. Y queríamos ver si podemos levantar una ofrenda de amor. Si ustedes quieren y gusta, que guste y quiere, levantar una ofrenda de amor para dársela a mi hermanita, para pues, que le sirva para algo, para los medicamentos o no sé, para lo que necesite. ¿Sí? ¿Estarían dispuestos? Los que gusten, mis hermanos, si quieren, adelante, ¿sí? Vamos a levantar esa ofrenda. Miren, aquí les va a pasar este sobrecito. Aquí los que gusten, mis hermanos, ahí lo que ustedes quieran ofrendarle ahí a mi hermana, adelante. Acuérdense, mis hermanas, que a lo mejor es hoy, mañana no sabemos, ¿verdad? Y gloria a Dios porque pues, su esposo ahorita está bien, está estable y gracias a Dios pues, no dañó ningún órgano. ¿Sale? Bueno, mis hermanos. No sé. ¿Qué hay que hacer? No sé, yo que sí, ¿no? Bueno, ahora que se me pase.